regresado al programa Vamos, Somos Chilenos. Hoy, sábado 28 de octubre, hemos estado hablando de filosofía para los milenios. Hemos estado hablando de Milei. ¿Qué es lo que significa libertario y su idea y lo que está pasando en Argentina? Nos quedan algunas cosas pendientes que estaba hablando Bernardo, vamos a seguir con él, pero quiero explicarle que estamos aquí con Manuel Díaz, que él es cientista político y filósofo de la Universidad Católica. Estamos con Jaime de la Rosa, que es abogado y además filósofo, y también Bernardo, que es filósofo, todo de la Universidad Católica. Esperamos que sea el programa haya estado entretenido, con nuevas ideas, con cosas que están ocurriendo. Y en Chile, vamos a ver el problema ahora, lo de Chile. Ojalá podamos ver si podemos encontrar un Milei acá, o hay alguien, o aquí nosotros somos más serios, somos los ingleses de América. Bueno, estábamos con Bernardo conversando sobre, nos quedó una cosa pendiente, así que Bernardo, completa la idea que dejamos pendiente en el bloque anterior. Sí, yo creo que hay una confusión entre lo que es la libertad interior, la libertad psicológica, de la libertad política. Y la libertad política siempre tiene que ver con el poder. ¿A qué poder yo estoy sujeto y de qué poder yo soy autónomo? Entonces, me gusta a mí una definición que da John Locke, que la voy a leer, una breve frase, porque precisamente este es como el padre de los liberales. Y creo que es una definición distinta a la que tienen los libertarios, que eso sería la filosofía de Milley, que como bien dijo Manuel, para ellos la libertad es la propiedad. O sea, es una sociedad de propietarios. Ahí inicia la libertad. Tengo cuando tengo libertad, cuando tengo propiedad. Y voy a leer lo que dice John Locke. Dice, la libertad del hombre es la de no estar bajo más poder que el que haya sido establecido por consentimiento. Entonces creo que es el origen de eh, de la sociedad que uno tiene, el origen de las normas bajo las que vivimos, lo que determina si tenemos o no tenemos libertad. Entonces, en ese caso, Bernardo, o sea, si uno pues, me pusieran restricciones, llegaron a acuerdo que puras restricciones, y estamos de acuerdo que sean puras restricciones, seríamos libres. Claro, pero es complejo porque el acuerdo lo hace quién, lo hacemos nosotros. Entonces, Ya. ¿qué pasa con los que vengan en el futuro? Ellos ya Va van a estar cambiando. sujetos a nuestro acuerdo. Entonces, por eso Locke dice, a ver, pensemos en los principios del ser humano y veamos cómo puede ser, o sea, es un ejercicio que hacen muchos filósofos liberales, que le llamaron después, y después otros filósofos que no eran liberales también lo hicieron, y esto le llamaron el contrato social, que es una palabra que se usó mucho en el estallido social, en muchas partes, y yo creo que con muy, con muy mal uso de lo que realmente significa un contrato social. De hecho, se asoció a la Constitución y yo creo que no tiene mucho que ver con la Constitución. Contrato social es pensar qué pasaría en la sociedad si no tuviéramos normas. ¿Y qué normas, personas que buscan vivir, acordaríamos para tener una sociedad pacífica, una sociedad que prospere? ¿Qué acordaríamos? Si no tuviéramos normas, ¿qué sería razonable que cualquier persona, no ya pensando en mi interés particular, sino que todos acordáramos? Es un ejercicio intelectual que uno hace, es como una especie de experimento mental. Imaginemos que no hay normas. Ahora imaginemos qué normas estableceríamos. Y ahí uno empieza a pensar, y ahí empieza a surgir la libertad. Porque no sería razonable que personas en esa situación digan ya, vamos a ser todos esclavos y vamos a tener un jefe. No acordarían eso, porque eso no beneficia a todos. Entonces acordarían respetar ciertas cosas. Respetemos, por ejemplo, nuestra propiedad. Pero tampoco creo que esas personas acordarían tener un respeto sagrado de la propiedad. Creo que plantearían a veces ciertas excepciones. Ya. Jaime, Claro, es que ahí tenemos para rato para el concepto de libertad, ¿ya? Eh, pero entiendo a dónde va Bernardo. O sea, a ver, cuando uno piensa, generalmente el concepto tradicional de lo que uno entiende que es ser libre,
o que es la libertad de hacer lo que yo quiero. Eso es lo que uno entiende por libertad. Yo hago lo que yo quiero. Pero cuando uno se pone a pensar qué es realmente la libertad, y ahí es donde la filosofía, una escuela que se llama los liberales, han tratado de dar una definición, construir un sistema para poder explicar qué es la libertad. Pero en términos sencillos, intuitivamente, la libertad es hacer lo que nosotros queremos, en la medida en que no perjudiquemos a los demás. Entonces, un ejemplo, la libertad de expresión. Libertad de expresión. Entonces, ahí la pregunta es, ¿yo puedo decir lo que yo quiera? El presidente de la República o cualquier político, Milei, o Boric, Sebastián Piñera, quien sea, puede salir por la televisión y decir lo que él quiera. Por ejemplo, nosotros toleraríamos que públicamente se diga que alguna persona con discapacidad vale lo mismo que un vaso. No podemos fundamentar esa libertad de expresión en decir yo soy libre, puedo decir lo que yo quiera. Y eso es un fenómeno similar que pasa con la propiedad. Con la propiedad dicen, es mi auto y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi auto porque es mío. No, 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 no. Calma. Hay restricción vehicular. Hay restricción vehicular. Entonces, si bien tú eres dueño de tu auto, pero no puedes conducir todos los días ese auto. ¿Por qué? Porque el concepto de libertad siempre está subordinado a un interés general, que es lo que nos beneficia a todos. Entonces, de esa medida, cuando volvemos al concepto de libertad, ¿qué es ser libre? Bueno, es lo que yo quiero hacer en la medida en que no perjudique a los demás. O sea, es un piso mínimo de condiciones mínimas y necesarias que se tienen que cumplir. Eso, yo estoy de acuerdo que ese es el concepto, pero cuando uno lo lleva a la realidad, apenas si hablamos del auto, ¿quién cumple andar a 50 kilómetros en la ciudad? 100 miércoles, ¿ah? Y no pasa nada tampoco, ¿ah? Pero, ¿ah? ¿Qué opinas tú, Manuel? ¿No? Yo estoy de acuerdo que así debiera ser, pero las personas a lo mismo, aquí hablamos ahora de los narcotraficantes, de los ambulantes, todo da lo mismo las reglas, ¿ah? Se lo pasan por cierta parte. Sí, o sea, yo creo que aquí igual hay una cosa sobre la libertad que yo creo que también es muy distinto hablar de libertad de expresión a hablar de propiedad. Partamos si hablamos de libertad de expresión y realmente yo creo que una persona puede decir lo que ella quiera. La diferencia es que como sociedad la podemos juzgar y decir, oye, te estás equivocando. Y esa persona también tiene derecho a réplica, pero también tiene que comprender que hay cosas que como sociedad acordamos que no deberían poder ocurrir ni deberían poder decirse. O sea, por algo los alemanes, que el clásico ejemplo de que en Alemania hay libertad de expresión, pero ellos tienen prohibido todo lo que son los símbolos nazis, porque acordaron como sociedad que ese tipo de cosas no deberían transmitirse ni conversarse en la vida pública. Pero la propiedad, si uno es dueño de cierta propiedad, generalmente se entiende, incluso de Locke, aquí como me pareció extraño lo que dijo Bernardo, desde Locke se entiende que justamente uno es libre de hacer lo que quiera dentro de su propiedad, y es como parte de la ley natural. Locke dice que es la libertad, la vida y la propiedad, la ley natural. Y los libertarios por lo mismo parten de Locke. Entonces, me parece un poco extraño cómo se está hablando de la libertad, hablando del contrato, pero si realmente entendemos la libertad, ¿por qué las personas no pueden hacer lo que quieren? ¿Y por qué las personas también todas las personas quieren tener su propia propiedad? Quieren tener, por ejemplo, su casita, donde está en su espacio, donde pueden hacer las cosas que ellas quieran. Claramente no matar a otra persona dentro de su casa y vamos a decir que eso se puede hacer. Pero sí podemos decir que en ese espacio es suyo, es propio de ella y el Estado lo respeta y el Estado tiene que respetar ese espacio de las personas. Por lo mismo, yo quizás la visión libertaria hasta cierto punto no está tan errónea en lo que es sobre la propiedad. Quizás realmente la gente sí piensa de cierta forma así, que sí quieres tener su lugar donde pueda estar libremente y que nadie lo juzgue y que pueda hacer lo que quiera y nadie le importe. Sí, ¿cómo, Bernardo? La réplica de Bernardo, porque aquí dijeron que Locke no servía mucho, parece. Bueno, yo lo tomé de puño y letra de Locke. No es que yo esto Ya. lo saqué de su libro más importante, que es el Tratado del Gobierno Civil. Yo creo que hay una confusión, que
está en los libertarios, que es un problema, y es una tendencia a confundir la libertad con la propiedad. Para Locke, estos son derechos fundamentales, la vida, la libertad y la propiedad, pero la libertad no es lo mismo que la propiedad, es algo más fundamental que la propiedad. Detrás de la propiedad hay algo que la sostiene, que es la libertad. Y es esto, que no haya arbitrariedad, que las normas que tengamos sean normas que sean para nosotros razonables tenerlas. Y eso es algo eso es algo que se ha perdido en muchas sociedades. Yo creo que en buena parte el desgaste político que tenemos en Chile, es decir, esta idea de que parece ser que los políticos cada vez están más desconectados del ciudadano, y cuando alguien dice eso, que suena como un cliché hoy día después del estallido social decir eso, creo que quizás lo que realmente quiere decir es que los ciudadanos sienten que el orden que se está haciendo de alguna manera es arbitrario en algunas cosas, sienten alguna arbitrariedad. Y eso es muy grave, porque ahí es cuando se empieza a romper el fundamento de una sociedad libre, una sociedad en la que las personas se sienten representadas por lo que pasa. Lo consideran que el orden que hay forma parte de ellos, no es algo ajeno. Y yo creo que en buena parte estamos viviendo en una sociedad en la que las normas que tenemos las empezamos a considerar ajenas a nosotros, como que nos entorpecen, nos perturban. Sí, oye, tú que has tocado Chile y hablando de Chile, y Jaime, hemos estado analizando a Milei. Estamos analizando que aquí los políticos están un poco desconectados o hay alguna... ¿Tú qué opinas? ¿Hay un Milei en Chile? ¿Qué opinas tú de lo que está pasando en Chile en la política? ¿O la política siempre ha sido así, contrapuesta y está relacionada con el poder y me da lo mismo cómo llega al poder, pasando por encima del que sea? ¿Cuál es tu apreciación, Jaime? Yo no sé si, a ver, mi apreciación personal es que yo no he visto un Milei acá en Chile. Yo no lo he visto un personaje tan eufórico, tan provocador, tan conflictivo. Eh, yo no he visto ninguno que sea como similar, pero sí siento que está sembrando el terreno. Yo creo que quizá algún político que le gusta captar más las cámaras, llamar la atención, podría ser Carter. Ya. Rodrigo Carter podría ser un político que se asemeja, pero que está muy lejos de ser Milei. Entonces no sé qué opinará Manuel, pero Ya, yo no. partamos a ver, Manuel. ¿Qué dice Yo, Manuel? aquí yo voy a sacar mi lado cientista político, algo estudié esta cuestión. Ah, ya, veamos, Eh, veamos. Lo que yo veo, y más que nada, es que hay partidos débiles y personalismos en los partidos más que Milei. O sea, nosotros no tenemos un Milei, pero por ejemplo, cuando vemos el Frente Amplio, tenemos personalidades fuertes. El Frente Amplio puede entenderse como Gabriel Boric, se puede entender como Crispi, se puede entender como Camila Vallejo, se puede entender como ciertas personas. No se entiende como un partido. Una persona, generalmente cuando habla del Frente Amplio va a hablar de Boric. Lo mismo con el Partido Republicano. Hay ciertas figuras que toman un peso sobre los partidos, sobre lo colectivo, sobre lo que supuestamente son los representantes. O sea, lo que representa al pueblo debería ser el partido político, no la persona. Y eso es el peligro que es como un caldo de cultivo para que empiecen a surgir estas personalidades donde, no sé, la Pamela Giles es un clásico ejemplo de eso, donde ella ni siquiera tiene partido, básicamente es simplemente ella, y ella decide cómo se hacen las cosas en todos lados porque ella tiene el poder y una cantidad gigante de un cuerpo de votantes para decir cómo funcionan las cosas dentro del partido que se crea para poder salir electa. Entonces, esa es la cosa que yo veo, y en Chile, claro, no tenemos un Milei, y justamente tenemos este caldo de cultivo, como que de a poquito pueden salir esos personalismos medio extraños hasta que de repente puede llegar un partido raro y nos venga a prometer el cielo y la tierra, y quizás nos traiga incluso el infierno. Nunca vamos a ver si va a ser así o no. Bernardo Fontaine, ¿qué opina de Chile? Mira, yo creo, Patricio, que nosotros estamos un poco más atrás que Argentina. Yo creo que Ya. Argentina está tal vez en otra época que nosotros. Tal vez ellos están más adelante. Yo creo que nosotros recién estamos viviendo el atardecer y ellos están amaneciendo. O sea, nosotros estamos
recién en la crisis de la izquierda populista, la izquierda eh, más radical hoy en día, que está representada en Chile por el Frente Amplio, estamos recién empezando a ver qué va a pasar con eso, porque eh, y ellos están en un país que esa izquierda ya hizo agua, ya se transformó en una especie de élite, eh, y Milei surge como una especie de consecuencia de eso. Pero yo creo que nosotros estamos recién empezando a entrar en una crisis de esa izquierda que parece que tiene, yo creo que a muchos ciudadanos desilusionados, porque parecía ser un proyecto que de alguna manera podía aglutinar dos preocupaciones fundamentales que, o sea, en realidad preocupaciones fundamentales diría yo, que muchas veces parecen incompatibles, pero el Frente Amplio las planteó como si no fueran incompatibles. Entonces plantearon que podíamos tener una sociedad que fuera a la vez totalmente, a veces permisiva, a veces eh, no tan dura con la violencia política, pero al mismo tiempo una sociedad que combatiera la delincuencia completamente. Esas cosas no son compatibles. Uno hace una o la otra. Podíamos tener una sociedad que al mismo tiempo era una sociedad que iba a tener un progreso económico grande, buenos trabajos, grandes trabajos para todos, mejor situación económica para todos, y al mismo tiempo una cobertura estatal muy grande, muy fuerte, un aumento de impuestos muy grande, muy fuerte. Esas dos cosas no son compatibles. Entonces, eso yo creo que en Chile estamos con otro tipo de populismo, que no es el populismo que podríamos llamar, si es que consideramos a Milei un populista, libertario, sino un populismo de izquierda, que para el que no le parece importante las dicotomías. Antes en Chile era una cosa o la otra, y los políticos tenían esa conciencia y en las personas estaban. Hoy en día estos políticos populistas, yo creo por eso es tan grave el populismo, no parece importarles las dicotomías, creen que pueden hacer todo. Y eso ha resultado en que no se recibe ni una ni la otra. O sea, este gobierno no ha dado seguridad, no ha dado crecimiento económico de ninguna parte, no ha dado progreso, tampoco ha habido mejor cobertura social y ahora últimamente hemos entrado ya en un estado como de ciertas sospechas de, de corrupción, que son todos estos casos que han surgido con las fundaciones, a veces corrupción derechamente, y es un gobierno que está en una situación media gris, como en ese tema. Jaime, ¿y qué hacemos entonces los ciudadanos? ¿Cómo lo arreglamos este problema filosóficamente no sé, o de pensamiento? ¿Cómo llegamos a solucionar estos problemas que ha planteado? ¿O no estás de acuerdo con Bernardo? A ver, yo quiero decir un par de cosas. Me gustaría decir muchas cosas, pero en virtud del tiempo hay que resumir. Y por eso lo que yo decía antes, por ejemplo, sobre la libertad y la propiedad, es a modo introductorio. Que claramente que en estricto rigor la libertad y la propiedad no es lo mismo. De hecho, hemos estado saltando sobre qué es la libertad, antes hablamos sobre qué es la justicia, y la idea es bajar estos conceptos a un plano terrenal, de uso cotidiano, de día a día. Yo no sé si estamos muy atrás de Argentina. Yo creo que no. Yo creo que no creo que yo soy un hombre optimista. Yo tengo fe. Yo no creo que de aquí, porque la crisis de Argentina no es de ahora, no es de hace 5 años, no es de 10 años. Y Chile si bien estamos en un momento de que no hay crecimiento económico, ¿no es cierto? Sobre todo en virtud del estallido social, eh, de la pandemia, de la guerra con Ucrania, etcétera. Han habido muchos conflictos, pero ya se prevé que para el próximo año va a haber un crecimiento. Entonces, en esa medida yo no creo que estemos en el ocaso, en el oscurecer. Yo creo que no, yo creo y tengo fe de que Chile, a pesar incluso que ha estado gobernando la concertación, la izquierda, pero sin embargo ha estado Chile permanentemente creciendo. Entonces, yo no tengo ese mismo diagnóstico que Bernardo. Me parece bien que tengamos diferencias, ¿ah? Siempre duro con el problema, suave con las personas, me parece muy bien. Creo que una discusión clarifica, ¿ah? Va clarificando la idea, porque de eso se trata, y eso supongo que es la filosofía. ¿Qué dice Manuel?
Sí, aquí yo también, quiero hablar de la dicotomía que plantea Bernardo. Yo creo que son falsas dicotomías, no son o. Yo creo que hay matices, hay zonas grises, y quizás Bernardo después va a estar de acuerdo con que hay zonas grises, pero yo creo que igual eso es lo más importante. O sea, no podemos decir a las personas que van a tener crecimiento o se va a redistribuir el dinero. Tenemos que decir a las personas es que vamos a tener las dos cosas, en cierta medida, en la medida de lo posible, como dirían algunas personas por ahí famosamente. Entonces hay que ver cómo pensamos una sociedad donde podamos tener crecimiento y al mismo tiempo redistribuir, entregar a las personas que menos tienen. ¿Cómo podemos pensar una sociedad que sea pujante, que haya harta innovación? Yo creo que va por ahí también, que haya harta innovación, que haya gente joven creando cosas, que se le entregue recursos a esas personas y al mismo tiempo que a las personas que están en peor situación, el Estado y las distintas personas, existe una solidaridad con esas personas. Quizá un pensamiento un poco utópico, pero yo creo que ahí está la cuestión. Nosotros quizá en Chile nos falta pensar de forma más utópica, nos falta pensar, oye, ¿y qué es el mundo ideal que queremos como chilenos? ¿Qué nos imaginamos cuando pensamos en el mejor Chile posible? ¿Y es posible llegar a ese Chile? Y cuando yo creo que realmente pensamos en el mejor Chile posible, cuando empezamos a pensar en cómo podemos alcanzar ese Chile, es que realmente empieza a haber progreso, porque yo creo que ese es el problema de los políticos. Ellos no creen que puede crear un Chile mejor. Ellos no creen realmente que podemos crear un mejor Chile. Ellos creen, ven su propio beneficio a corto plazo. Pero cuando empezamos a pensar a largo plazo, que es lo que deberíamos exigirle a todos los políticos, y exigir también quizá al ciudadano, empezar a pensar a largo plazo para el futuro, para la política del futuro, para la sociedad del futuro, es cuando empezamos a ver cómo podemos mejorar la sociedad. O sea, si yo pienso en los gobiernos de los 90 la concertación, era muy chico, yo ni siquiera viví el primer gobierno de la concertación, así que también es una visión distinta, como buen millennial. Sí, ahí yo creo que había una visión a futuro que te la planteaban. Ellos te decían, de aquí a cierta cantidad de años vamos a lograr estas cosas y las vamos a hacer de cierta manera. Y ahora cuando uno le pregunta, por ejemplo, a Gabriel Boric, "Ay, ¿cómo va a mejorar la salud?" No tienen respuesta. Cuando uno le pregunta a la centro derecha, oye, ¿y cómo voy a mejorar la seguridad? No, no, tampoco tienen respuesta, todos lo simplifican. Entonces, ¿cómo realmente vamos a avanzar como país si nos quedamos en eso? Esa es mi verdadera como inquietud. ¿Sí? Una cosa es pensar y lo otro va a hacer. Bernardo, aquí te sacaron algunos problemas con tu definición. Sí, me acusaron de ser tal vez un pintor demasiado gris. Pero es que yo creo que a veces no somos conscientes y cuesta mucho a veces darnos cuenta de los cambios que ha habido en Chile y de dónde estamos metidos, digo. Yo creo que hay un tema que hay que discutir en Chile que de alguna manera y que tiene mucho que ver con la caída de la concertación, que es la crisis de los técnicos. De alguna manera, los técnicos, los economistas, los juristas, los que digamos estudiaban y planteaban una solución estructurada, como dice Manuel, a varios años, los que podían organizar las políticas públicas, cayeron en un desprestigio muy grande. Y de alguna manera ya parece que el Consejo Técnico no es relevante para hacer políticas públicas. Y por eso caemos, y por eso yo planteo lo de las dicotomías. No es que siempre vaya a haber una dicotomía entre una y otra, pero el discurso del Frente Amplio son cosas dicotómicas. O sea, tú no puedes subir los impuestos a tanto nivel y al mismo tiempo tener una economía que crece y progresa. Tú haces una cosa o lo otro. Entonces, y eso te lo puede explicar muy bien un técnico. Pero el hecho de decir los técnicos no tienen razón, los técnicos están metidos como en un lenguaje oculto y entonces los políticos hacemos el discurso como si pudiéramos hacer magia y convencemos a la gente de que las cosas pueden ser cuando resulta que no se pueden. Es como el doctor que le dice al paciente que no se preocupe, todo va a estar bien. Pero eso no es medicina. La medicina está detrás de eso. Entonces, yo creo que esta sociedad es una sociedad, y aquí yo voy a hacer un poco como defender un poco la idea ilustrada, una sociedad basada en la ciencia, en el conocimiento. El día que perdamos eso, dejamos de ser la sociedad que somos. Y yo veo que en Chile eso se ha ido perdiendo y vale la pena discutir también por qué ha pasado eso. Yo no tengo como la respuesta para ello, pero creo que es una pregunta que hay que hacerse, como, ¿qué pasó?
a mí me gustaría decir algo sobre eso, algo ¿Ya? muy breve, que también es la pregunta que hizo Patricio, ¿cómo podemos analizar esto filosóficamente? Sócrates ya empezó con ese análisis. De hecho, por ejemplo, Aristóteles mandó a muchos alumnos suyos a hacer muchas constituciones para ver cuál puede ser la constitución ideal y sobre todo en este contexto político chileno que está viviendo de crear una nueva constitución. Y sobre todo, ya teniendo una primera constitución, un nuevo proceso, el primer proceso fallido y este segundo, no sabemos qué va a pasar. Y ahí está la pregunta de cuál es el rol que desempeñan los técnicos. Entonces, al menos filosóficamente, para Sócrates, para Platón y para Aristóteles, el rol del técnico es súper relevante. Sobre todo, por ejemplo, hay una gran parte de la Constitución que es cómo se administra el Estado. Sobre todo, por ejemplo, el Poder Judicial. Y yo no sé si eso, un simple Legos puede decidir sobre eso. O sea, es provocador lo que estoy diciendo, lo sé. Y sé que a mucha gente también le molesta esa idea, porque esperan que la nueva Constitución sea redactada por cualquier ciudadano. Pero cuando uno lee la Constitución es súper complejo. Sí. No es tan sencillo. Bueno, eso. Bien, me parece bien. Yo creo que es un tema que hay que analizar, ¿ah? Primero, son cosas que hay que analizar lo que está planteando Jaime y quizás sea para el próximo programa. Y una de las cosas que me llama la atención, vamos a tener que despedirnos acá, es que ¿quién lee la Constitución? ¿Quién la entiende? Somos cuántos millones de habitantes o de votantes van a salir y ¿qué entendieron? Van a colocar la frase, oye, esto está bueno, esto está mal, van a guiar por los sentimientos. Pero no, yo personalmente no la leo. Me guío por usted, a lo mejor son expertos u otros, pero yo no la leo. No la leo nunca, no tenía idea de nada. O sea, entonces digo, ¿cómo hay algunas personas que ni siquiera la leen? Y si quieren saber, están informados, van por un problema psicológico. Bueno, yo creo que es un tema que hay que analizar en el próximo programa. Tenemos que despedirnos. Todo programa termina y finaliza. Ha sido un agrado conversar con ustedes. Creo que tenemos un programa, vamos a tener que mejorar algunas cosas, pero en general estoy bastante contento de tener a Manuel Díez, a Bernardo Fontaine y a Jaime de Rosa, todos filósofos, unos son filósofos, otros son cientistas políticos y abogados. Así que ha sido un agrado conversar con ustedes. Esperamos que sigamos juntos y analizando y tengamos hartas controversias, especialmente para los millennials. Así que, chao Manuel, chao Chao, Patricio, Bernardo, un chao gusto. Jaime, que Chao, muchas tengan gracias. un feliz sábado y domingo a nuestro auditorio. Espero que nos hagan muchas referencias y muchas críticas o también que nos apoyen un poco. Así que muchas gracias, nos vamos hasta la próxima o el próximo sábado, no lo sé.